En el caso de Carla, la verdad, los otros años era una de las asignaturas que más le costaba, y ahora, como participa más, es una asignatura práctica, ya no es tanto unilateral como era antiguamente, profesor-alumno. Es un plus tener la tecnología en las manos, el día a día estar tocando, haciendo cosas, no estar a la antigua, diríamos, de hacer lo que se hacía antes. Que cuando están en clase, en vez de tener a un profesor que lo tienen 5 horas al día sin parar, viendo la misma cara, que pueden desconectar en cualquier momento, les crean un ambiente agradable. Ellos están contentos cuando hay clase de matemáticas, porque no es el típico profesor que cuenta lo que toca dar y ya está, no. Incluso a los que somos más mayores nos dan lecciones de cómo hacer todo esto, y la verdad que les motiva, es necesario. Tú tienes, por ejemplo, de dominó, Sí. en la parte de arriba un 1 y en la parte de abajo un 2 y en la otra fila tienes un 3 y un 3, entonces te preguntan ¿quién es el intruso? Tú puedes decir el 3 y 3 porque son los dos números iguales, o podrías decir el 1 y 2 porque son números consecutivos, las dos valen. Si ves que ellos están contentos y están aprendiendo, es porque les gusta, y si les gusta es más fácil aprender, siempre.